Teorías de la reproducción y resistencia de Henry Kiroux y Paul Willis. Nos menciona 3 aspectos importantes. El primero, capacitan al individuo para ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad. Esto va a depender de la clase, raza y sexo. El segundo, reproduce la cultura dominante y sus intereses, como conocimientos, valores, lenguaje, entre otros. Y el tercero, producen y legitiman los imperativos económicos e ideológicos subyacentes al poder político del Estado. Pero esto también va a tener sus debilidades. Por ejemplo, no considera a maestros, alumnos y a otros involucrados en el proceso educativo como hacedores de la historia y de la sociedad. Y también ignoran las contradicciones y luchas de las escuelas en su esfuerzo por cambiar a la sociedad. Ante este último punto, Bourdieu hace sus aportaciones. Nos dice que las escuelas son simplemente instituciones estáticas que reproducen la ideología dominante. Ellas son activos agentes en su construcción. Esto aterriza en que hay una falencia. No hay simplemente reproducción tal cual, sino que cada uno de los integrantes de las diferentes instituciones tiene una esencia que lo identifica. David Daves nombra a esto cultura, lo cual es un proceso estrictamente transformador. La cultura se refiere paradójicamente a la adaptación conservadora y a la subordinación vivida de las clases y a la oposición, resistencia y lucha creativa para el cambio. A pesar de que la clase dominante quiere hacer una copia fiel de la sociedad utilizando a las escuelas, medios de comunicación y todo lo que se encuentre a su paso, estas no siempre resultan una reproducción en su totalidad, aunque haya imposiciones de la misma escuela a sus propios estudiantes. Veamos por qué. Cada integrante que pertenece a la escuela tiene sus propias características que lo identifican y denota su cultura, conocimientos adquiridos a través de su experiencia, y esto hace que tal vez tenga la misma dirección, pero no la misma forma. Otro aspecto importante que aborda Bourdieu es el tiempo, relativo para todo el mundo y una privación para la mayoría de los estudiantes. Esto se debe a lo económico, que es frecuentemente el factor determinante en decidir si un estudiante deberá trabajar o no part-time, medio tiempo, mientras va a la escuela. La internalización de la ideología dominante no es una única fuerza que motiva a los estudiantes de clase trabajadora o asegura su fracaso. Sus conductas, emociones y elecciones tienen un sustento en las condiciones materiales y estas dependen también del tiempo. El modelo reproductivo hegemónico. La palabra hegemónico viene del griego hegestai, que significa conducir, ser guía o jefe. Se entendía como la supremacía del ejército. Posteriormente, después de esta breve reseña, recientemente, teóricos marxistas han sostenido que comprender el rol que juega el Estado es central para cualquier análisis de cómo opera la dominación. Esto nos lleva a analizarlo con un sentido de mayor profundidad. Para esto, Gramsci da 2 significados para la hegemonía. El primero como un proceso de dominación a través del liderazgo moral e intelectual, y el segundo como una fuerza ideológica. Además, divide al Estado en 2 campos o reinos específicos, los cuales son la sociedad política y la sociedad civil. La primera se refiere a los aparatos estatales de administración, ley y otras instituciones coercitivas, cuya función primaria, pero no única, está basada en la lógica de la fuerza de represión. La segunda se refiere a aquellas instituciones privadas y públicas que se apoyan en significados, símbolos e ideas para universalizar las ideologías de las clases gobernantes, mientras simultáneamente dan forma y limitan el discurso en prácticas de oposición. El Estado es el entero complejo de actividades prácticas y teóricas con la cual la clase gobernante no solo justifica y mantiene su dominio, sino se arregla para ganar el activo consentimiento de aquellos sobre los cuales gobierna. El Estado no es una estructura, es una organización.
o mejor, es un complejo de formas sociales organizadas de manera de influir a las relaciones y las ideas sobre las relaciones de tal manera que la producción capitalista y todas sus características se piensa como vivida y natural. También hay conflictos entre las diferentes facciones de la clase gobernante, quienes frecuentemente representan enfoques variados y en competencia en cuanto al control social y la acumulación del capital. Y también no solo la clase gobernante lucha entre sí, sino que hay una lucha constante con sus subordinados. La teoría de Paul Willis nos habla de escuela y producción. Sostiene que las escuelas son centros de producción cultural, donde se oponen varias culturas que interaccionan entre sí, la cultura oficial o dominante y las culturas de los alumnos pertenecientes a las clases trabajadoras, lo que se mencionaba al principio, a grupos étnicos minoritarios o al género femenino que aparecen como culturas dominadas. En conclusión, la escuela no es solo reproductora y cómplice del sistema dominante. Cada una de ellas es un lugar social con currículos abiertos y ocultos, culturas dominantes y dominadas e ideologías de clase en competencia. Es un sitio de lucha de clases permanente.